Muy bien, vamos a grabar la clase del día de hoy relativa a los pasivos, a todo lo que es su registro, presentación y demás dentro del balance y los tratamientos contables respectivos. Ok, bueno, sí tenemos claro lo que son los pasivos, ¿sí? ¿Todos tienen claro lo que son los pasivos? Que me confirmen, por favor. O si alguien no tiene claro, que me pregunte, que me diga que no recuerda que es un pasivo. Bueno, alguno de los que levantó su dedito, indíqueme por favor qué es un pasivo. ¿Qué es un pasivo? Los que me dijeron que sí saben. A ver, varios me confirmaron. Las deudas y obligaciones que tiene la empresa. Deudas y obligaciones de la empresa, ¿verdad? Con terceros, ajenos a la empresa. Muy bien, correcto. ¿Y la diferencia entre el pasivo corriente y el no corriente o pasivo circulante y pasivo de largo plazo? Profe, el corriente no es el que era de menos de un año y el no Ah, corriente de más de un año. así es, correcto, muy bien, tenemos clarito, muy bien. Eso es fundamental, pero sí fundamental con F mayúscula, que todos lo dominen, ¿verdad? La definición de pasivo, que son las obligaciones que tiene la empresa. Los pasivos de corto plazo o corrientes son los pasivos cuyo vencimiento es como máximo 12 meses después de la fecha del balance que estamos viendo. Y el pasivo no corriente o de largo plazo es el pasivo cuyo vencimiento trasciende los 12 meses, ¿verdad? Pero hay un detallito, hay uno que queda como en el medio ahí. Y es, por ejemplo, si yo tengo un préstamo a 5 años, digamos de 5 millones, y cada año tengo que estar pagando 1 millón más los intereses, entonces resulta que si en menos de un año se me vence 1 millón, hay una parte de esa deuda que aunque sea de largo plazo, una partecita va a tener que ir dentro del corto plazo. Eso se denomina la porción circulante, o sea, la porción corriente de la deuda de largo plazo. Entonces tenemos que hacer un proceso a final de año para trasladar la deuda de corto plazo, de largo plazo, la partecita que se me va a vencer dentro de los siguientes 12 meses, para entonces darle consistencia a ese registro, ¿de acuerdo? Entonces ahí queda como que si fuera un mixto, ¿verdad? Como que si fuera un mixto. Ok, bien. Entonces, la lecturita que les preparé tiene que ver con reconocimiento, que es el registro, ¿verdad? O cuando un pasivo se materializa, ¿cómo lo registro? O cuando quiero yo un pasivo, ¿cómo lo registro y cómo lo presento? ¿Verdad? Entonces, le podemos quitar aquí registro porque podría ser redundante. Bien, en la estructura del balance general, ¿verdad? O el estado de situación financiera que todos conocen, ¿verdad? Los pasivos son las obligaciones presentes de una entidad, o sea, las obligaciones que están al momento de de la fecha de ese balance general, ¿de acuerdo? Entonces, son hechos pasados, sí, claro. Una compra a crédito, las prestaciones, los salarios por pagar, los impuestos por pagar, ¿verdad? Surgen de hechos pasados. Y yo esperaría que para que haya una real aparición de una deuda en el estado financiero, es porque se espera una salida de recursos. Vean, vea que ni siquiera dice que sí o sí va a haber una salida de recursos, sino que se espera. ¿Y por qué dice que se espera? Porque hay algunas deudas o pasivos donde no media un documento, como una factura, como un pagaré, ¿verdad? No median ese tipo de situaciones a efectos de que yo este, tenga que cancelar la obligación, ¿verdad? Tiene mucho que ver con lo que veíamos también la semana pasada, el tema de los pagarés. Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo el tema de los pagarés y los intereses y demás. Hoy lo vamos a ver
una especie de repaso con un poquito más de énfasis contable. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces los pasivos son las deudas o compromisos financieros que las empresas tienen con quién, con terceros, o sea, con personas que no son los dueños de la entidad, ¿ok? Y ahí entramos en la NIC número uno, ¿verdad? ¿Ok? La NIF uno es cuando yo hago el proceso de conversión, ¿verdad? ¿Qué podríamos, la NIF uno es el proceso de conversión, la NIF uno, disculpen, es el proceso de conversión. La NIC uno es la de presentación, entonces mejor para no confundir, dejemos solo una, ¿ok? Dice que los pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes, o sea, de corto plazo y de largo plazo, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué, justamente el plazo esperado de cancelación o vencimiento. Las que vencen en menos de un año son pasivos corrientes, las que vencen a más de un año son pasivos no corrientes, ¿ok? Entonces, para reiterar, los pasivos corrientes son los que se liquidan en el curso normal del ciclo operativo. ¿Qué es un ciclo operativo? Un ciclo contable, 12 meses, ¿de acuerdo? Que sería, generalmente dice eso, sí, pero uno esperaría que estén dentro de ese plazo. ¿Hay alguno que se pueda pasar? Sí, podría pasarse un poco más, pero de manera justificada, ¿verdad? Que se pase de 12 meses. ¿Ok? ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Las cuentas por cobrar a proveedores, ¿verdad? Cuando yo le compro a proveedores a plazo. Hay documentos por pagar de corto plazo, que son aquellos documentos que vencen en menos de qué? Menos de un año. ¿Ok? Los salarios y cargas sociales por pagar, que son provisiones. Los impuestos por pagar, que la empresa vaya acumulando. Hay casos en que una empresa puede tener un préstamo de largo plazo, pero que lo paga cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Sin embargo, los intereses, aunque yo los pague cada 3 meses o cada 6 o cada 12, esos intereses se me van acumulando todos los meses. Entonces, todos los meses tengo que registrar el gasto por interés contra los intereses acumulados por pagar. Ven, esos son las posibles salidas que yo registro sin que medie estrictamente un documento. Hay un documento de fondo, pero digamos sin que medie un documento que me diga que todos los meses tengo que hacer el asiento. Ya yo lo debo sacar a partir de la revisión del contrato o a partir de la revisión de el documento inicial que soporta ese pasivo. Normalmente los intereses tienen que ver con pasivos de largo plazo, ¿verdad? Porque a veces los intereses que son moratorios de ahí me los cobran hasta el momento que yo hago el pago. Ahí es donde me sacan la banderita y me dicen, mire, sí, pero usted me debe intereses moratorios. ¿Ok? Y cuando hablábamos hace un ratito de la porción circulante o la porción corriente de los préstamos de largo plazo, que esa era la partecita de un préstamo que vence, que vence en el mismo periodo. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas formas de calcularlo. Digamos, la más fácil es, si por ejemplo me dicen que yo saqué un préstamo de 10 millones y todos los años tengo que pagar 2 millones, entonces ya sé que la porción circulante son 2 millones, porque es lo que se me vence dentro de 12 meses. Y la porción de largo plazo, el primer año serían 8 millones, para que me sume 8 millones de largo plazo y 2 millones de corto plazo, los 10 millones. Después voy a tener los mismos 2 millones a corto plazo y voy a tener 6 millones porque ya hice un pago. Y así hasta que ya el último año lo único que me queda son 2 millones en el corto plazo y en el largo plazo ya no voy a tener nada porque he venido trasladándolo al corto plazo. Registros contables básicos. ¿Ok? Entonces eso se refiere a cuando en la parte contable, que aunque no seamos contables, vamos a ser contadores, vamos a ser administradores, entonces, este,
nos interesa, tener o conocer, ¿verdad? Toda la parte teórica práctica de lo que es la parte contable, para que ustedes sepan de qué se trata cuando les hacen un registro o cuando les, les toca revisar o dar algún visto bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Nos vamos entendiendo? Oh, ok, perfecto. Muchas gracias. Pregunta de fuera de curso, pero que son del curso. ¿Quiénes han hecho ya la presentación de la calificación del curso? Por favor, que me confirmen. Yo no voy a tomar nota de quién la hizo y quién no, nada más quiero ver más o menos que ya vayan cumpliendo la gran mayoría, porque ya les decía a ustedes que tiene que ver con la recertificación del SINAES, de la certificación de la carrera, que es muy importante para que ustedes se mantengan certificados, ¿verdad? La carrera sea acreditada. Vi muy pocos, no conté que fueran más de la mitad y necesitamos que sean más de la mitad para efectos de que tenga validez la evaluación que ustedes hagan. Entonces les voy a hacer un llamado muy respetuoso a que por favor saquen el ratito y me la llenen, porque eso es importante para la universidad. Profe, una pregunta, ¿eso Sí, se puede, eso dónde se llena en el banner? sí, está ahí, ahí está. Es que yo me metí, creo que fue ayer, y me salía que aún no estaba disponible. Ah, qué raro, porque me subieron el dedito varios compañeros de que sí, ya está. Igual déjeme averiguar bien. Si no es ahí, es en el aula virtual, entonces. Yo Ok, realmente está bien. no tengo claro dónde es. No, profe, si es en el banner. Ah, en el banner. Tiene que meterse al cuadrito que está en la izquierda, donde dice banner, estudiantes, registro de estudiantes, y abajo dice evaluación docente por alumno. Ah, bueno, muchas gracias. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que la carrera se mantenga certificada por el SINAES. Muy bien. Entonces, vean, chicos y chicas, vean qué fácil que va a ser esto para aprender a hacer los registros contables. La empresa Alimentos del Valle recibe una factura de su proveedor por 850.000 colones más el IVA. Entonces, ¿cuál es el registro? Recuerden que el IVA es acreditable, o sea, ¿qué significa? Que yo lo voy a recuperar. ¿Cómo lo voy a recuperar? Cuando yo venda este inventario, la diferencia entre el IVA que cobro y el IVA que pago es lo que tengo que devolverle a tributación, ¿verdad? Ya eso más o menos lo habíamos conversado. Entonces, sencillamente yo registro el inventario y mercaderías al debe, es un activo, el IVA acreditable es un impuesto a favor, por lo tanto es un activo, contra la cuenta por pagar a proveedores, 960.500, ¿ok? Entonces, esta es la deuda que tengo con los proveedores. Un pasivo, esto sería un pasivo corriente porque su vencimiento, ¿verdad? Salvo que diga lo contrario, es dentro del plazo de 12 meses. Ok. Entonces se reconoce una obligación corriente. ¿Qué significa corriente? Corto plazo. Ok. Con el proveedor por la compra de mercancías. Entonces ahí está dentro de un proceso de corto plazo. ¿Qué consideraciones hay que tener? Que los pasivos corrientes se registran a su valor nominal, o sea, al valor de la factura o al valor del cálculo que yo hice, ¿verdad? O al valor final que va a tener esa liquidación, ¿verdad? Podría tener intereses, otros cargos, etcétera. Cuando hay intereses o descuentos implícitos, se debe reconocer como gastos financieros a lo largo del tiempo. Bueno, esto ya es un poquito más técnico, es un poquito más contable, ¿verdad? Eso de los descuentos significa que yo hago un registro de una provisión, por ejemplo, a un valor presente. Y ya les voy a poner un ejemplo porque quiero que lo veamos y quiero que a ustedes les quede
Eso claro que no queden ahí con la duda, ¿qué es eso? De intereses o descuentos implícitos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vean, vamos a abrir el Excel. Ok, me cuentan si está saliendo una hojita de Excel o le sigue saliendo el Word, por favor, con solo uno que me diga. El Word, profe. Ok, dejo de compartir y vamos a compartir el Excel. Me dicen, por favor, alguno, alguna, si estamos con un Excel al frente. Sí se ve el Excel. Ah, ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos una, vamos a ponerle aquí, compra de mercaderías por 25 millones de colones. ¿Ok? A crédito, ¿ok? 60 días. ¿Ok? Como me están dando crédito y habla de implícito, dice que tiene una tasa de interés, ya dentro de los 25 millones está cobrado. Tasa de interés de, pongámosle 2% mensual. ¿Ok? Entonces, si esa mercadería la tengo que pegar en 60 días al 2% mensual, entonces el interés, los intereses serían, son 2 meses, ¿verdad? 2% por 2 meses. Quiere decir entonces que dentro de los 25 millones está incluido 4% de intereses, ¿verdad? O sea, eso se llama implícito. Vean que no dice 25 millones más un 4%, sino que 25 millones ya tienen un 4% de interés incluido. Vamos a salvar de una vez para que nos quede registradito el ejemplo y ahora se los comparto más fácil. Ok, materiales. Entonces, ejemplos de pasivos. Ok, muy bien. ¿Cómo sé yo entonces cuál es el monto de los intereses que están incluidos en esta compra? Entonces le vamos a poner así algo que dice compra neta, o sea, cuánto es el valor de la compra neta, ¿verdad? No le voy a meter IVA ni nada de eso para no complicar. Entonces yo divido 25 millones entre uno más la tasa, que sería 4%. Y ahí me dice que el monto de la compra sin intereses son 24 millones 38.461. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Divido el monto entre el porcentaje de intereses y me da el monto neto. Ahora, ¿cuáles son los intereses? Los intereses serían 25 millones menos, perdón, menos los 24 millones. Esto sumado me debería dar 25 millones. Ahí está. ¿Ok? ¿Por qué esto se hace así? Porque podríamos cometer el error de decir 25 millones por 4%. Y después decimos, ¿ok? 25 millones menos esto, el valor del inventario son 24 millones. Estaría mal. ¿Por qué? Porque si yo 24 millones le saco el 4%, vean lo que me da. Me da 960.000, ¿ven?
y 960.000 más 24 no me da los 25 millones. O sea, esta sería una forma equivocada de calcularlo. La forma cuando algo, eso es como el IVA. Si tiene el IVA incluido, lo divido entre 1.13, 1.04, depende de la tasa de IVA que esté pagando. Entonces, cuando a ustedes le digan que tienen la tasa incluida, que tienen el interés incluido, el impuesto incluido, tienen que averiguar cuál es la tasa de interés o la tasa de impuesto y después de eso le, le dividen el monto total entre uno más la tasa de interés o la tasa de impuesto para que me dé cuál es o el impuesto o el interés. Entonces, teniendo esto listo, decimos inventario, ¿verdad? Eso lo vimos en la materia de inventario, ven, todo se va conjuntando. Decimos gastos por intereses y ponemos la cuenta por pagar a proveedores. ¿De acuerdo? Y lo sumamos por acá. Ahí están los 25 millones para que todo nos quede con esta fórmula, como tiene que ser. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? O si estamos bien, los que me entendieron, que por favor vayan confirmando por los métodos ya conocidos. ¿Ok? Dejamos de compartir y vamos a compartir. ¿Ok? Vamos a compartir acá ventanas y vamos a compartir la ventanita de la lectura. ¿Ok? Ahí estamos de nuevo con la lectura. Bien. Ah, se me olvidaba otro de una provisión. Vamos a hacerlo, para eso estamos. Ok. Ahí. Y voy a buscar compartir de nuevo el Excel. Ok. Esto nos hablaba de una tasa, este, implícita de interés. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, me dicen, bueno, la compañía o la empresa, este, Minerales de Costa Rica, S.A., obtuvo, obtuvo un contrato de explotación de aluminio, ¿ok? Tiene que construir la planta de producción, pero debe incluir una provisión por desmantelamiento. Después de que venza su contrato, que es a 20 años. Ok, muy bien. Entonces, ya estos son números dados o hechos por un valuador, etcétera, etcétera. La tasa de descuento anual determinada es de 8%. O sea que yo esa provisión la tengo que traer un valor presente del 8%. Entonces me busco un ingeniero y me dice, bueno, la planta de producción ahí del aluminio tendrá un costo de 50 millones de dólares. Vamos a ver cuánto me da ahí, o el monto que puse ahí. 50 millones de color de dólares, para ponerle una cifra bonita. ¿Ok? Según los mismos ingenieros que están haciendo el cálculo, me dice que el desmantelamiento para dejar el terreno igual, ¿verdad? O sea, volver
a quitar la fábrica o la planta. El desmantelamiento es de 4 millones. O sea, a la empresa le va a tocar pagar 4 millones más o menos dentro de 20 años por dejar el terreno en las condiciones en que lo recibieron, o sea, quitando la planta y demás. Ok, ya esto es contractual. Entonces, primero está lo contractual y lo contractual me da el camino para lo contable. Ok, entonces, resulta que, ¿verdad? Valor presente. Ya ustedes lo ven. Esto lo van a ver más a fondo cuando vean ya finanzas. Valor presente. O sea, yo tengo que decir, si dentro de 20 años tengo que gastar 4 millones de dólares para desmantelar mi fábrica, ¿cuánto me costaría hacerlo hoy? ¿Verdad? Ustedes saben que todo va encareciéndose. Entonces, lo que yo tengo que hacer un cálculo es de más o menos, de acuerdo a esa tasa de descuento, o sea, la tasa de descuento es como en cuánto crecería el costo por año de hacer ese desmantelamiento, ¿ok? ¿En qué porcentaje? Entonces yo digo, bueno, si son 4 millones y ya esto es una fórmula, vamos a entrar directo a la fórmula, entre uno más la tasa, ¿ok? Uno más la tasa elevado, el, el, el símbolo de techito es el que se usa para hacer potencias en Excel, elevado ¿a qué? A 20 años. ¿Por qué? Porque tengo que decir, esos 4 millones traídos, ¿a cuánto me costaría hoy a una tasa de 8%? ¿Verdad? La tasa la da un experto, hay un perito, etcétera, etcétera. Quiere decir que hoy, para desmantelar la fábrica, me costaría 858.000. ¿Ven? Valor presente. Lógicamente, cada año va a subir ese valor y entonces voy a tener que ir provisionando más. ¿Ok? Entonces, como ese gasto de los 4 millones no sería justo que yo se lo cargue al último año, yo todos los años voy haciendo una provisión de ese gasto. ¿Por qué? Porque la planta de producción justamente está produciendo año con año, entonces está generando ingresos. Y hay un principio contable que se llama principio de realización, que el ingreso marca el gasto. O sea, el ingreso que me va generando esa planta de producción o transformación del aluminio tiene que tener gastos. De entre esos gastos, lo que me va a costar dentro de 20 años, quitar o dejar el terreno tal cual estaba. Entonces, el primer año yo voy a registrar gasto por desmantelamiento, el valor presente contra provisión para desmantelamiento. Eso es una provisión que está amparado por la NIC 37, que es de provisiones. Es un pasivo. O sea, yo año con año voy a ir, digamos, teóricamente guardando un poquito de plata para cuando me toque desmantelar ese edificio. Y si pudiera irlo registrando o guardando realmente, ¿verdad? Haciendo la provisión en plata, el ahorrito, pues todavía mejor. Eso el primer año, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa con el segundo año? El segundo año yo debería registrar el mismo asiento, ¿verdad? Y hay dos formas. Ya sea que yo tome los 4 millones y lo multiplique por el 8%, me da 320.000, ¿verdad? O que vuelva a traer a valor presente, pero ahora a 19 años. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos a usar la misma formulilla, ¿verdad? Sería 4 millones entre, vamos a ver, de nuevo acá, si tengo que copiarlo otra vez. Espere si aprovechamos los datos. Siempre van a ser 50 millones
siempre va a ser la tasa del C21, entonces lo copio acá, voy a tener el mismo número, 8,58, pero en lugar de 20, ahora son 19, ¿ok? Entonces, esa fábrica, digamos, me va a costar dentro de 19 años, o sea, lo que me va a costar dentro de 19 años, 4 millones, me costaría hoy 926,000. Pero ya tengo una parte registrada, ¿cierto? Entonces vean que iría así, menos este. O sea, registro la diferencia. Y sí, es un monto muy distinto, ¿verdad? El primer año es como el más conchillo, pero así es como funciona. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si yo lo hago al tercer año. ¿Ok? Y tengo que hacer esto 20 veces. Y no importa si lo tuviera que hacer acá, yo sé que ustedes son muy curiosos y lo van a ir a hacer. Ok, ya aquí lo que le cambio es a 18 años. Ok, entonces aquí sería 1 millón menos 74, menos, perdón, 926. Ok, aquí vamos a ponerle el numerito del asiento. Año 1, año 2, año 3. Ok, y ahí yo voy a ir año con año haciendo el mismo registro, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahora ya no son 10 y cuántos, 18 sino 17. Y aplica la misma metodología. 1 millón menos este de acá. ¿Ok? Entonces vean que acá se me va a ir acumulando. Este registro se va a ir acumulando. Entonces si le pusiéramos una sumatoria, esa es la provisión que voy a tener al cuarto año. Al tercer, así al cuarto año. Y vean qué cosa coincide con el gasto que yo le estoy haciendo. Bueno, vamos a repasarlo acá. Sería más este menos este. Ahí. ¿Ok? Más este de acá. Listo. Entonces vean que el valor presente me da igual en los dos lados. 1,081,000. Ok, bueno, vamos a ganarle a la pereza y lo vamos a hacer todo. Ok, ahí tenemos este otro monto. Y aquí sería por 16 años. Hagamos una cosa. No nos vamos a complicar, sino vamos a durar un montón aquí. Hagámoslo a 5 años. Ok, pensándolo bien. Porque si nos funciona a 5 nos funciona a 20. Ok, entonces aquí sería a 5. Ok, aquí sería a 4. Aquí sería 3. Ok, y vamos a revisar las fórmulas nada más. El primer registro es el más grande. En el segundo tengo este valor presente. Y por diferencia, ¿verdad? Tengo esta operación. El tercer año tengo este valor presente y el monto del gasto va a ser el valor presente actual menos el valor presente anterior, 235. Por último, tendríamos acá valor presente. Aquí teníamos el último, era el de 3. Aquí sería de 4. Bien. Y entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó por aquí. Aquí tengo 3. No, aquí tendría 2, perdón. Vamos en descenso. Ahí tenemos la provisión. Y el último año sería 1, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Este sería la provisión de ese año 5. Y acá nos debería dar 3,703, 703,70. Pero resulta que la provisión es de 4.
millones. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. Aquí sería el año 4 y aquí sería el año 5, ¿verdad? Sí, efectivamente tenemos 5 años para llegar a una provisión de 4 millones. Muy bien. Acá tenemos el gasto por desmantelamiento, ¿ok? Y acá tenemos la provisión, pero resulta que al año 5 nos debería estar dando los 4 millones. ¿Será que aquí hay que ponerle un cero? A ver qué pasa. Ahí está. ¿Ven? Hay que verlo como si fuera en cuenta regresiva. Uno. ¿Y por qué le ponemos cero? Porque ya es el último año que nos queda. Vea que estamos haciendo 5 asientos. Ok, aquí le ponemos 2 y aquí brincamos de una vez a cero. Ok, y ahí llegamos a la provisión de 4 millones durante los 5 años. Ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? En el año 4 ya llevo 3 millones 400, pero resulta que al año 5 yo debería tener 4 millones, entonces lo saco por diferencia. ¿Y cómo logro sacarlo por diferencia? Simplemente elevo a la cero. Y entonces lo que hace es que llevarme al valor inicial o al valor final y le resto el valor anterior y me da el gasto. Vean que los gastos vienen en aumento. Bueno, el primero fue el más alto, después 217, después 225, después 256 y después 570 hasta llegar a los 4 millones de provisión que habíamos dicho que teníamos que hacer para lograr que ese terreno o esa mina, ¿verdad? Digamos que sea una mina, llegue al valor inicial, ¿ok? O al valor final estimado. Algo como eso tal vez no va a salir en una evaluación ni nada así, porque les llevaría mucho rato desarrollar el caso, pero sí es importante que salga algún tipo de concepto o algo que a ustedes no que les sirva como aprendizaje de luego. Muy bien, vamos a pasar nuevamente al Word. Bien, deben presentarse separados los pasivos comerciales, que son las cuentas por pagar a proveedores, y los financieros, préstamos e intereses. O sea, yo no puedo meter en una misma cuenta los pasivos que son relacionados con mercaderías, con servicios de proveedores, etcétera. No los puedo revolver con lo que es un préstamo, lo que es una condición de financiamiento ya bancario. Y ya la semana pasada vimos lo que era el pagaré y toda la cosa, ¿verdad? Ok, ¿cómo presento en los estados financieros? Debo hacerlo por cuentas, ¿verdad? Cuentas por pagar, a proveedores, impuestos por pagar, gastos acumulados por pagar. O sea, ¿qué es un gasto acumulado por pagar? Que, por ejemplo, ustedes ya están 3 de noviembre y hasta ese momento les llegó la factura, hasta ese momento les llegó la factura de teléfono, este, de del mes anterior, digamos de octubre. Pero ese fue gasto de octubre. Entonces, los gastos tienen que quedar contabilizados en el mes que ocurren, ¿verdad? Entonces sería gasto por teléfono contra gasto acumulado por pagar teléfonos, ¿ok? ¿Por qué gasto acumulado? Porque yo ya lo usé, ya disfruté el servicio. Entonces, ese gasto tiene que quedar en el mes en que yo lo incurrí. Lo mismo, lo mismo para el agua, para las patentes, para cualquier servicio público que así pase. Puede ser que al final del periodo, al 31 de octubre, se me quedaron sin pagar algunos salarios. Entonces yo tengo que hacer una provisión de decir gasto por salario, salario por pagar. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ir viendo qué se me quedó a fin de mes que yo devengué
en qué gastos incurrí, ¿verdad? Para poder entonces salir adelante con mi obligación. Debo registrar la deuda y después el pago. Lo que pasa es que es muy común que se registre gastos de este tipo, como de teléfonos, electricidad, agua, hasta que lo pague, porque así lo vengo haciendo y como es un pago mensual, es muy parecido, normalmente es muy parecido todos los meses. Hay excepciones, por ejemplo, un hotel, ¿verdad? Un hotel tiene una temporada alta en Semana Santa, en abril, digamos que esté en abril. Entonces consume más agua, más luz, más, ¿cómo se llama? Telefonía, internet. Entonces, si yo me espero a meter ese gasto hasta mayo, resulta que en mayo le estoy metiendo un gasto más alto que el real, ¿verdad? Porque en el mes de mayo consumo menos agua, menos teléfono, menos electricidad. Entonces hay casos excepcionales donde es mejor hacer o tratar de hacer la separación bien para que me queden los gastos adecuadamente distribuidos. ¿De acuerdo? Eso es una, digamos, particularidad que depende del tipo de empresa, no tanto es una norma tan específica. Debo revelar cuáles son las políticas contables, por ejemplo, eso, que yo registro los gastos acumulados cuando ocurren, no cuando los pago, ¿verdad? Que registro las cuentas por pagar, de todas las mercaderías que yo adquiero, ¿verdad? Sin necesidad de que las haya pagado, entonces por eso tengo que registrar los pasivos. El impuesto por pagar que queda registrado es el impuesto que es la diferencia entre el IVA que yo cobré y el IVA que yo pagué. Eso es lo que queda pendiente, ¿ven? Debo establecer cuáles son los plazos que me dan mis proveedores, ¿verdad? El plazo de vencimiento de las facturas a 3, a 6, a 4 meses, ¿verdad? Y sobre todo, indicar si hay intereses, como esos intereses implícitos que acabamos de mirar, ¿verdad? Acá también tengo que hablar de las provisiones o contingencias, ¿verdad? Relacionadas con litigios o, vamos a ver, quitemos impuestos, porque impuestos, bueno, puede ser en caso de un reclamo de la administración tributaria. Ahora bien, si por ejemplo hay una demanda laboral, yo no puedo registrar la deuda hasta que no haya una sentencia, ¿verdad? Mientras tanto, lo que puedo es en las notas a los estados financieros, en las explicaciones, es indicar, bueno, fulano de tal, digamos, Kiara Brown tiene una demanda laboral contra la empresa donde trabajó. Esa demanda es por 100 millones de colones. Entonces, los abogados de la empresa que demandó Kiara le dirán a la empresa, mire, sí, el juicio es posible que se pierda, es posible que se gane, y es posible que el monto que está reclamando Kiara no sean 100 millones, sino unos 75. Entonces, eso se llama un pasivo contingente. ¿Por qué contingente? Es una posible deuda. Entonces no se puede contabilizar, los pasivos contingentes no se contabilizan, solo se ingresan en las notas. Y ahí es donde el contador va a indicar. Y ustedes como administradores tienen que preguntarle a la gente que prepara la contabilidad, dicen, bueno, mire, tenemos pasivos contingentes, o sea, posibles deudas que no se ven en la contabilidad, sino que están ahí pendientes de una resolución, como un juicio, ¿verdad? O una resolución de, están peleando el impuesto, le quieren cobrar más impuestos de los que usted pagó, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, esos se llaman pasivos contingentes y solo se indica la posibilidad de que tenga que hacérsele frente a una deuda. ¿De acuerdo? En la parte de pasivos corrientes, esas son las generalidades. Hasta aquí, ¿cómo vamos, por favor? Excelente, muy bien. Y pasamos a los pasivos no corrientes, o sea, los pasivos de largo plazo. ¿Ok? Los pasivos de largo plazo. Muy bien. Entonces, son obligaciones cuya cancelación no se espera dentro de los 12 meses posteriores al cierre del periodo, ¿verdad?
aunque ya recordemos que hay una parte de las deudas de los préstamos que sí se pagan dentro de esos 12 meses. ¿Ok? Muy bien. Entonces, corresponde a financiamiento de largo plazo. Normalmente ya esos tienen intereses y tienen todo lo demás, ¿verdad? Lo más normal de una deuda de largo plazo relacionada con este financiamiento para operaciones de la empresa, para compra de activos, etcétera. Por ello es que encontramos acá, ¿verdad? Préstamos bancarios son los más comunes y están respaldados mediante hipotecas, mediante pagarés, etcétera. Bonos emitidos. Las empresas a veces en lugar de pedirle plata prestada a un banco, sale mejor sacar bonos. Entonces la gente le compra esos bonos directamente a la empresa. Ok, ahorita hacemos unos ejemplos. Los arrendamientos financieros, esto es lo que se llama leasing, ¿verdad? Pero ya la única norma que queda es la NIF 16. ¿Alguien sabe qué es un leasing? ¿Quién me puede decir qué es un leasing? O si quieren lo buscan un toquecito en Google y me cuentan y le cuentan al grupo qué es un leasing. Pues bueno, es como alquilar un carro como con opción de compra. O sea, Ajá, ujú. es eso, ¿verdad? Es cuando, digamos, yo voy y compro un carro y no me lo ponen a mi nombre o no se lo ponen a nombre de la empresa. Entonces es vehículos bajo arrendamiento financiero y vimos unos ejemplos cuando estábamos hablando de los activos. Venga, en ese momento vimos los activos arrendados. En este momento estamos viendo la parte, digamos, de enfrente de esos activos arrendados que sería el pasivo. ¿Ok? Es un leasing, entonces es un terreno, una casa o equipo de cómputo, ¿verdad? Maquinaria, que yo no la compro directamente, sino que es como una venta a plazo, ¿verdad? Como si la comprara en importadora monja, una cosa así, pero no me lo ponen a mi nombre. Hay otra cosa que se llama renting, que es diferente, ¿verdad? No lo voy a poner ahí porque es diferente, que es un alquiler operativo propiamente, como cuando ustedes alquilan un apartamento y simplemente pagan un alquiler y listo, ¿verdad? Solo que ahora, si viéramos la NIF 16 de arrendamientos más a fondo, tendríamos también que registrar esa obligación contractual, aunque sea un arrendamiento normal o un arrendamiento que se denomina operativo, ¿de acuerdo? Las provisiones para beneficios a empleados, ¿verdad? Como las cesantías, pensiones, también cuál es la más bonita que cae en diciembre, que todos los años esperamos esa provisión, los que están trabajando, ¿cómo es que se llama? Lo que esperan no todo el año y no le dura nada, se lo roba el marchamo, El El aguinaldo, aguinaldo. profe. el aguinaldo, ¿verdad? Que ya el otro mes caen los mugrosos 7 millones y ya para lo que duran, ¿verdad? Bueno. Entonces, ese tipo de provisión, ¿verdad? Gasto por aguinaldo, aguinaldo por pagar. Es muy parecido a la provisión del desmantelamiento, ¿verdad? Solo que no se trae valor presente. Entonces, yo un doceavo de cada salario que pago todos los meses, debo provisionar una doceava parte o el 8,33% a gasto por aguinaldo contra aguinaldo por pagar. Entonces, cuando llego ahí, aló, dígame. Le llevé a mami, que mami quería, entonces le llevé a mami una casita también, entonces se me hace muy querido. Mami, muchas gracias. Tu mamá te amo. Yo también te amo, Carlos. Ok, entonces ese aguinaldo se va a ir registrando mes por mes, ¿verdad? Y al final de año no registro todo el gasto de aguinaldo a diciembre, no castigo solo diciembre, sino que lo voy distribuyendo por todo el periodo, ¿de acuerdo? Y los pasivos diferidos por impuestos, esto es la NIC 12, no vamos a entrar a ver la NIC 12 porque tiene su grado de complejidad y ya tendrían ustedes que manejar impuestos y cosillas así para que lo logremos entender. Entonces no les voy a complicar la vida. Bien, entonces vamos a ver dentro de esos ejemplos comunes. La empresa, este, la empresa que se llama Cadesa, no sé qué será, la empresa
Cadesa adquiere un préstamo en el Banco de Comedor por $250,000 a 5 años plazo a una tasa de 6% anual. ¿Ok? Entonces, se realizará, para no hacer tablas de amortización y todo eso, un pago anual de $50,000 más los intereses sobre el saldo. ¿Ok? Entonces, registro del préstamo. Eso me lo depositan al banco. ¿Ok? Eso cae en la cuenta del banco. ¿Ok? Y eso sería ¿qué? Un documento por pagar. Sería el registro del préstamo tal y tal y tal y tal, ¿verdad? ¿Ok? Vean qué fácil es cuando yo recibo un préstamo. Upa, perdón, 250,000 son. Ok. Muy bien, ahí registré el préstamo. Ahora, pago de la primer cuota. ¿Ok? Muy bien. Llegó, digamos, esto pasa así. Se realiza un pago anual de 50,000. El préstamo se firmó el 6 de enero, que es un 6 de enero. Entonces, cada 6 de enero siguiente, yo tengo que registrar o pagar los intereses. Pero resulta que, digamos aquí enero del 2020, resulta que del 6 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 hay unos intereses. Yo no me esperaría hasta que haga el pago para registrar los intereses porque resulta que en todo el año 2020 no le metería intereses. No lo vamos a hacer por día, no lo vamos a complicar. Pero ¿cómo sería? Registro de los intereses, porque así es la política contable de la empresa, listo. Registro de los intereses al cierre 2020. ¿Ok? Entonces dice así, gasto por intereses. ¿Cuál sería? Dice que es 6% anual sobre 250,000. Entonces, 250,000 por 0.06 son 15,000. O sea, los intereses de ese primer año son $15,000 contra intereses por pagar. 15,000. Muy bien, eso al 31 de diciembre. Ahora, ¿qué pasa? Primer pago el 6 de enero 2021. Resulta que, ok, vamos a ver, banco, documento por pagar. Aquí le vamos a hacer una separación. Documento por pagar, largo plazo. Y el otro es documento por pagar, corto plazo. Recuerdan la porción circulante. O sea, de ese préstamo, como son 5 cuotas de 50,000, hay una que vence dentro de 12 meses. Por eso hay que hacer la separación. ¿Ven? Esto sería
le voy a poner por acá para que les quede bien bonito, bien claro. Porción corriente. O sea, lo que de ese préstamo de 250.000 hay 50.000 que vencen en un año y 200.000 que vencen en 4 años. Ahí están los 250.000 que me entraron al banco. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, registro los intereses. Ahí está. Primer pago el 6 de enero. Entonces, ¿qué es el primer pago que yo hago? Y pago la deuda de corto plazo, ¿cierto? Esta deuda de corto plazo es la que tengo que pagar. Y es lo que va al debe. Los pagos de pasivos van al debe, disminuyéndolo. Recuerdan que los pasivos disminuyen al debe. ¿Cuánto? 50.000. Ahora, ¿qué más pago ese primer año? Los intereses por pagar, que calculé, recuerdan, al 31 de diciembre, pero los pago hasta enero. ¿Para qué? Para que ese gasto quede reflejado en el año en que los devengué. Recuerden el principio del devengue, si no lo pueden ir a buscar. Ahí está. Y ahora, entonces, hago una transferencia bancaria. Hago una transferencia bancaria de 65.000. ¿De acuerdo? Eso para el primer año. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Nos vamos entendiendo. Perdón, estoy medio ronquetas. ¿Ok? Ahí vamos bien, ¿verdad? Y si no, ya ustedes saben que tienen la gran ventaja que revisan el videito. Muy bien. Y en una práctica, miren, es exactamente igual. Todos los asientos se mantienen similares, la parte estructural del asiento. Lo que cambian son las cantidades, ¿verdad? Las condiciones que hay que interpretar, pero la estructura de los asientos siempre se mantiene muy, muy similar, ¿verdad? Ok, ahí está el primer paso. Vamos a darle más espacio. ¿Qué pasa al segundo año? Bueno, tenemos que registrar los intereses. De nuevo, este se va a repetir. Lo que va a cambiar es el monto. Van a ver. ¿Ok? Aquí. Cierre 2021. ¿Ok? Gastos por intereses. Ahora, ¿cuál es la deuda? Yo hice un pago de 50.000. La deuda van a ser 200.000. Entonces, el interés, el gasto por interés del segundo año va a ser 200.000 por punto 15. Perdón, ¿cuál es la tasa que dijimos? La tasa del préstamo, no me ayuden, yo puedo. Es el 6%. Y son 12.000. Los intereses del segundo año son 12.000. Muy bien, pero recuerden que yo tenía que pasar de la deuda de largo plazo, tenía que alimentar o hacerle una recarga a la deuda de corto plazo. ¿Ok? Tenía que hacerle un refill. Recuerdan que hay una porción que vence en un año. Documentos por pagar de largo plazo, los rebajo. Recuerden que al debe se rebajan los pasivos, pero tengo que aumentar al corto plazo. O sea, le paso de deuda de largo plazo a deuda de corto plazo para que tenga saldo, digamos, a la hora que yo haga el pago. Y para que eso es al cierre, para que los pasivos me queden bien valorados y no se me afecte las razones de endeudamiento y las razones de rotación y de capital contable. Pero eso lo van a ver ustedes en finanzas empresariales. No, hay otra, ya no hay análisis de estados financieros. Me dolió mucho que ese curso lo sustituyeran o lo eliminaran. Bien, entonces ya yo sé cuántos intereses tengo que pagar y ya yo tengo la deuda acá. ¿Ven? Intereses por pagar con documentos por pagar de corto plazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que tengo esta información,
voy a hacer el pago del 6 de enero del 2022. ¿Ok? Entonces, del 2022 hago exactamente el mismo asiento. ¿Ok? Que dice el 2021. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las cifras, ¿verdad? Bien, entonces voy a usar ese mismo asiento. Ahí está. Documentos de corto plazo, el abono es fijo, 50,000, pero ahora es el saldo menor, 12,000 de intereses. Entonces ya con este mato estos 12,000 que provisioné aquí, ¿lo ven? Este con este. Y el pago sería 62,000. ¿Ven? Así sucesivamente hasta el año 5. Ya en el año 5 queda la deuda saldada. A efectos de práctica, yo les recomendaría que ustedes hagan los asientos de ahí hacia abajo. No tiene puntuación, ¿verdad? No es una tarea, pero es importante que ustedes puedan practicar, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué pasa con los bonos? Se los voy a poner de otro color para guiarnos, ¿ok? ¿Qué pasa con los bonos? Entonces la empresa en lugar de un préstamo emite bonos, o sea, inversionistas, busca inversionistas, ¿verdad? La empresa Cadesa, vamos a usar la misma empresa. Cadesa emite bonos para captar fondos. Entonces vean cómo funciona esto. El banco le cobra a Cadesa el 6%. Si ustedes van a ahorrar plata a invertir en un banco, les pagan cuando mucho el 3%. Entonces Cadesa dice, bueno, aquí está el toque. Yo le ofrezco a unos inversionistas pagarles al 4,5, entonces yo me gano 1,5 punto de menos en costo financiero y los inversionistas se ganan 1,5 de más por sus ahorros. Claro, tiene que haber garantías y un montón de cosas, ¿verdad? Para captar fondos, pagando una tasa de 4,5% anual, ¿verdad? Con vencimiento a 3 años. O sea que ellos pagan los intereses anuales, ¿verdad? Pero devuelven el principal dentro de 3 años. O sea, no hay que hacerle porción circulante ni nada porque todo vence en 3 años. No hay una parte que vence a un año, a 12 meses como el préstamo, ¿ven? Entonces tiene esa ventaja, que yo hasta entre 3 años tengo que ver cómo saco la plata total. ¿Ok? Logra captar, logra captar $500,000. ¿Ok? Que se depositan en su cuenta bancaria con el banco del sur. Ahí. Muy bien. Entonces, le entraron esos 500,000. ¿Entraron a dónde? A bancos. Chucu, 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 chucu. Ok. Muy bien. Entonces, ahí tenemos bonos por pagar. Ven, así se llama la cuenta. Ya no es préstamos, ni documentos, sino bonos por pagar. Ahí va. Bien. Entonces, vamos a ver, logra captar 500,000 que se depositan en su cuenta del Banco del Sur el 30 de junio de 2021. En esa fecha. Entró esa plata. Bien. Ok. Entonces quiere decir que si son a 3 años, sería junio 21, 22, 23, 24. Vencen el 30 de junio 2024. O sea, ahí se tendría que pagar todo el principal. Y vamos a ponerle aquí el cierre anual es al 31 de diciembre. O sea que en este caso ven que el otro era que empezamos en enero, muy próximo.
Entonces no importa usar todos los intereses. Lo que pasa es que ya si va avanzado el año y como en este caso prácticamente un semestre, entonces sí hay que registrar los intereses al cierre de cada año por la porción que corresponde. ¿De acuerdo? Bien, entonces, y vamos a poner que los intereses se pagan anualmente. O sea, estos intereses los tendría que pagar el primer año al 30 de junio del 2022 y como no hay abonos al principal, siempre va a ser sobre $500,000. Muy bien, este registro, vamos a ponerle acá, fue el 30 de junio del 2020. Muy bien, muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Si me señalan ahí, por favor. Listo, muy bien. Ahora, al 31 de diciembre, tengo que registro, valga la redundancia, registro de los intereses acumulados, o sea, no los he pagado, pero recuerden que ya los voy devengando, ya se me va juntando ese pago de intereses, entonces tengo que registrar. Gasto por intereses, alguna gente los registra hasta por día y todo, pero bueno, vamos a hacer el ejemplo así para hacerlo más sencillito. Gastos por intereses, dice que es el 4,5 anual, ¿verdad? 4,5 anual, entonces podríamos decir que son los $500,000 por 4,5% entre 12, ¿verdad? Por 6 meses, que serían julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses. Esa sería la operación aritmética que hay que hacer. Entonces sería, vamos a ver, busquemos la calculadora. Ok, sería entonces 500,000 por 4,5% son 22,500 entre 12, 1,875 por 6, 11,250. 11,250 son los intereses de 6 meses, ¿ok? Ahí arriba está facilito. Contra intereses acumulados por pagar. Y tenemos ahí 11,250. Entonces pongámosle ahí registro de intereses desde junio a diciembre, ¿verdad? O sea, entonces no es un año completo. Bien, ya hice el cierre fiscal de ese año, ¿verdad? Ya registré los intereses y viene el pago, ¿verdad? No, el pago no. Es decir, el pago del primer año de intereses, ¿ok? Entonces, el 30 de junio, el 30 de junio 2022, se pagan los intereses del primer año. Ok, entonces recuerden que el año pasado ya yo había registrado unos intereses por pagar. Recuerdan, ya había hecho una provisión. Entonces tengo que matar esa provisión primero. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí. Ahí está. Pero hay otros 6 meses de intereses o la porción, la diferencia que sea. Gastos por intereses, porque ahora sí, son del primer semestre.
gastos por intereses. Y vamos a marcar por aquí los otros 11,250. ¿Y qué tengo que pagar? Los intereses de un año, ¿verdad? Esos intereses de un año son 22,500. ¿Y de dónde salen esos 22,500? 500,000 por 4,5%. ¿Ok? Ahí está. 500,000 por 4,550. ¿De acuerdo? Entonces vean que liquido los que acumulé contra los del primer semestre, o sea, segundo semestre 2021, primer semestre 2022. ¿Ok? ¿Qué pasa al cierre de diciembre 2022? Tengo que provisionar, ¿verdad? Los otros intereses del segundo semestre, gastos por intereses. ¿Cuánto? Ya lo tenemos el dato, 11,250. Otra vez, intereses acumulados por pagar, 11,250. ¿Ok? Ahí estoy registrando los intereses del segundo semestre. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos un año completo, que sería los gastos por intereses provisionados, que los tengo que pagar hasta el otro año, y la parte de intereses que ya pagué. O sea que ya en el año, al final del periodo, tendría estos mismos que había tenido por acá, que son los 22,000, perdón, estos de acá, 22,500 dólares que se me acumulan. Ven, ya de una vez se montan ese ciclo. ¿Qué pasa a junio 2023? En junio 2023 tengo que repetir este asiento. ¿Ok? Ahí vamos, al cierre 2022. Entonces vamos a irnos adelantando hasta el pago de los intereses, perdón, al pago del préstamo total. ¿Ok? Entonces, este préstamo era, ¿cuánto dijimos? A 3 años, ¿verdad? Ajá. El 30 de junio del 2024. ¿Ok? El 30 de junio, ya cuando vence la fecha de los bonos. O sea, 30/06/2024, yo voy a registrar bonos por pagar, ¿verdad? Voy a sacarme ya ahora sí los 500,000 del principal. Ya es el último año. Intereses por pagar que los había provisionado en el año 2023, repitiendo los asientos que ya vimos. ¿Ok? Como es un monto fijo, entonces los intereses tampoco cambian. Ahí está, 11,250. Gastos por intereses, recuerdan que son los intereses del primer semestre que todavía no había provisionado para que se me junten los 22,500 que tengo que pagar por año. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cómo cancelé todo esto? Con una transferencia o con un cheque. Bancos, 522,500, que es la suma de todo. ¿Lo ven? Entonces ahí vamos, que es muy cíclico. Si ustedes lo notan, es muy cíclico. Lo que cambia son las cifras y ir interpretando bien los movimientos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Si fueran tan amables. Necesito más dedillos para que pasen la prueba. Bueno, vamos, ahí vamos, vamos, vamos. Juntos todo es posible, vamos, sí se puede. Ok, muy bien.
Eso sería cuando son bonos. Arrendamientos, el tema es que arrendamientos ya lleva cuotas y lleva tasas y hay que aceptar la amortización. Solo quiero dejar la definición de arrendamientos, que es cuando yo adquiero, es muy parecido al de arriba, al del préstamo. ¿Ok? Este de arrendamientos es muy similar al de préstamos de arriba. ¿Ok? Pero como no forma parte así técnicamente del curso, no los voy a generar ahí un poco de materia que no vamos a utilizar dentro del curso. Ustedes podrían investigar un poquito sobre los leasing y van a ver que los registros no son tan complicados. Acá los beneficios a empleados, ¿cómo funciona? Bueno, por ejemplo, vamos a ver. La empresa Luna de Cartago tiene las siguientes políticas de provisión de beneficios laborales. ¿Ok? Bien, dice aguinaldo, un doceavo de los salarios registrados. Cesantía, cesantía, digamos que dentro de las cargas sociales hay una parte que se pasa a los fondos de pensión y demás, pero las empresas también provisionan la cesantía, las que tienen asociación solidarista, y se la mandan a, la depositan y la trasladan a la asociación solidarista. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo funciona. Otras solo lo provisionan y lo pagan solo cuando despiden a los empleados. ¿Ok? Muy bien. Digamos que si fuera una empresa pública, bono escolar. Pongámosle cualquier número ahí, ¿verdad? Pongámosle el 6% de los salarios, para no entrar en que si es eso, es mucho, es poco, o es lo que legalmente se dice. Nada más para fines del ejemplo, yo les pongo ahí cuánto tendría que provisionar del bono escolar, ¿verdad? Entonces, 5% de los salarios que se paga al mes siguiente a la asociación solidarista. El bono escolar se cancela, se cancela en enero del siguiente año. Y los aguinaldos se pagan en diciembre. Los aguinaldos se pagan en diciembre. Entonces, los salarios que se entran ahí son de diciembre del año anterior, de diciembre a noviembre del año actual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el asiento de provisión del primer mes, por lo menos. Entonces dice así. Voy a ponerle el mismo colorcillo aquí, naranja, anaranjado, no sé qué será. Ok, aquí está. Bien, muy bien. Entonces, el salario bruto total de marzo, pongámosle cualquier año, 2025, es de 200 millones de colones. O sea, toda la planilla es una empresa grandecilla ahí, 200 millones. ¿Ok? Ese es el salario bruto del mes de marzo. Entonces nos toca hacer el asiento de provisiones. Ok.
Ok, voy a pasarme de hojita para que nos quede bien completo. Muy bien, asiento de provisiones. Resulta que tenemos la primera que es gasto de aguinaldo. Gasto por aguinaldo. El segundo dice que es gasto por cesantía. Normalmente se ponen todas las cuentas del debe primero. En este caso las de gasto. El último es gasto por salario escolar. Muy bien. De aguinaldo. Ok. De aguinaldo. Sobre 200 millones, un doceavo, entonces dividimos 200 millones entre 12. Dice que son 16.666.667. Vamos a redondear. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Gasto por cesantía dice que es el 5% de los 200 millones. Son 10 millones. Gasto por salario escolar dice que es 6%. ¿Ok? 200 millones por 6% son 12 millones. Ok, entonces cada uno de estos gastos tiene su cuenta de provisión, ¿verdad? Porque son razones diferentes. De acuerdo a las normas, las provisiones tienen que estar asociadas a los gastos. Entonces, o sea, no puedo hacer una provisión de aguinaldo y pagar una garantía, por ejemplo. ¿Ok? Ahí está. Perdón. La otra es la provisión de cesantía. Ven, se van haciendo como sobrecitos, de eso que llaman sobres en las cuentas de bancos, ¿verdad? Que uno hace con algún destino específico, le pone este para el marchamo, no sé qué, gastos de la U. ¿Ve? Bien ordenadito todo. Provisión, salario escolar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de todas estas provisiones que son del mes que dijimos, ¿verdad? ¿El mes de qué? De marzo. Vamos a ver. Ajá, salario de marzo. De todas estas, ya aquí pasó, digamos, el mes, ¿verdad? Al mes siguiente, la única que se cancela, ¿verdad? Mes siguiente es la de provisión cesantía, porque yo se la traslado a la asociación. Si no se la trasladara, entonces se me queda ahí y más bien se va a ir convirtiendo en una provisión de largo plazo. ¿Ok? Muy bien. Serían 10 contra bancos. ¿Ok?
¿Ven? Eso es lo que yo haría al mes siguiente con esa. ¿Qué pasa al final de año? Bueno, al final de año yo tengo que pagar el aguinaldo. Pago de aguinaldo. Lógicamente es muchísimo más de eso que registramos, porque todos los meses hay que hacerlo. Pero el asiento sería así también. Ya vamos a ponerles esto como ejemplo. Ok, provisión de aguinaldo. Al debe ya cambia porque ya lo estoy cancelando el pasivo, ¿verdad? Ya las reglas de cuando un pasivo aumenta o disminuye, ustedes las deben saber. 8353 y ahí va el monto que sea, ¿verdad? 000, 000, ahí el monto que sea. ¿Ok? ¿Contra qué? Contra bancos, ¿verdad? Porque ya hay una salida de plata, entonces una disminución de un activo. Y las disminuciones de los activos van al haber. ¿Ok? ¿Qué pasa con el salario escolar? Con el salario escolar, vamos a copiar este así. Nada más le cambio el nombre, provisión de salario escolar. ¿Ok? Ahí, provisión del salario escolar contra bancos. ¿Ven? Así es la mecánica o la dinámica de lo que son las provisiones de carácter, digamos, beneficios sociales, ¿verdad? El de pasivos diferidos tampoco, porque tendríamos que ver todo lo que es la NIC 12, que es compleja, digamos, si no está dentro de la temática del curso de ustedes. Ven, y aquí empezamos con algunos ejemplillos. Y ya con los ejemplos que hemos visto, podemos fortalecer un poquito más. La empresa constructora de Delta obtiene un préstamo a 5 años por 25 millones, devenga intereses del 9% anual y los pagos de capital inician hasta el segundo año. ¿Ok? Entonces, todo un año de intereses. Bancos, 25 millones, préstamo bancario, 25 millones. ¿Cuándo reconozco el gasto financiero? ¿Verdad? Aquí está el 9% anual, entonces vamos a ver si 25 millones, si de 25 millones por, vamos a ver, 9%, 2.250, 2.250.000, ¿qué serían esto? Vamos a ponerle por acá para que lo recuerden, ¿verdad? Por 9%. Y eso me da los intereses de abajo. Bueno, aquí lo tenía. Espérense, les recojo un poquito acá el espacio. No importa, ahí se lo dejo. Quitémosle el espacio y ya con eso, ven, 9% de 25 millones. Ahí está. Ahora, la empresa reconoce el financiamiento recibido como un pasivo no corriente porque tiene largo plazo. Los intereses acumulados al cierre se registran como pasivo corriente ya que deben pagarse dentro del año siguiente. En el estado de situación financiera, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Digamos, pasivos corrientes son montos. ¿De dónde viene ese monto? Está inventado ahí, ¿verdad? Solo el de acá tenemos el de 25 millones, ¿verdad? Que fue el que mencionamos en este registro. ¿Ok? Es que quería tener más pasivos para poderlo mezclar ahí, ¿verdad? El único que tenemos es este, pero yo como ejemplo les estoy poniendo estos otros con números aleatorios. En proveedores tenemos este monto, en salarios este monto, impuestos este monto, intereses, que este sí tiene que ver con el que estamos registrando ahorita. ¿Ok? Solo para ejemplo de cómo se presenta una parte en el corto plazo y otra en el largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante considerar acá? Debe revelar los términos y condiciones significativos, como qué, como plazo, tasas de interés, si hay garantías reales, o sea, si hay hipotecas, si hay prendas, si hay fianzas, ¿verdad? De personas físicas. Y en los préstamos de largo plazo debe mostrarse la porción corriente que vence en los próximos 12 meses, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasa? De 25, ¿a qué dijimos que era? Decimos que es a 5 años, entonces
25 entre 5, 5 millones. Hay que poner un asiento que dice préstamo bancario largo plazo 5 millones, préstamo bancario corto plazo 5 millones para que quede una parte en el largo plazo y una parte en el corto plazo. ¿Ok? Los pasivos contingentes o litigiosos deben presentarse en notas, es lo que decíamos, ¿verdad? Si hay una demanda por contaminación ambiental, una demanda laboral, es decir, más o menos no es una deuda real, pero los abogados nos pueden decir, mire, si perdemos ese juicio, el monto a pagar es tanto, ¿verdad? Entonces, los activos contingentes son similares cuando yo estoy demandando a otra empresa o demandando al Estado, etcétera, poner, bueno, si ganamos el juicio nos entrarían 100 millones, pero como no es cierto que eso ha pasado y no hay certeza tanta de que va a pasar, solo se indica, ¿ok? Entonces, la clasificación y registro correcto de los activos, ¿verdad? Entonces es ¿cómo se llama? El, es esencial para balancear bien o presentar bien el balance todos cumplir con los indicadores. Entonces, yo les voy a dejar ahí ustedes de tarea que busquen qué son los indicadores de liquidez y de solvencia para que vean cómo si yo clasifico mal una porción circulante o clasifico mal un vencimiento de un activo, eso puede derivar en que eh, estos indicadores me salgan alterados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Yo les pregunto a ustedes, estos activos, pasivos, disculpen, un préstamo bancario a 3 años con cuotas mensuales, ¿es de corto o largo plazo? ¿Qué me dicen ustedes? Largo plazo. Largo plazo, muy bien. Los sueldos, salarios pendientes de pago, corto plazo, largo plazo. ¿Cuándo tengo que pagar los salarios? ¿Dentro de un año o el otro mes como máximo? Corto plazo, ¿Cómo? profe. Corto plazo, perfecto. Y provisión por demandas laborales que todavía no están consolidadas. ¿Cómo es que dijimos que se llamaban? Que no hay que registrarla ni en el corto ni en el largo, sino que son ¿qué? Empiezan con conting y terminan con conting, Contingente. contingentes, ¿verdad? Entonces, ni es de corto ni es de largo, es contingente, todavía no se ha materializado. Muy bien. El IVA por pagar, que todos los meses yo tengo que hacer la liquidación de IVA, ¿es de corto o es de largo plazo? El IVA por pagar, todos los meses lo tengo que liquidar, ¿es de corto o largo plazo? Corto. Corto plazo. Muy bien. Corto. Un bono emitido a 7 años, corto o largo plazo. Largo plazo. Largo plazo, Largo profe. plazo, profe. Está demasiado fácil ese, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver. Acá voy a dejar un espacio porque ya esto es son los ejemplos que vamos a desarrollar para la próxima, pero yo necesito que ustedes los lean porque los vamos a ir pasando a Excel y demás. ¿Ok? Entonces hasta aquí es que vamos a llegar. Uy, espérense. Ahí para que no se me olvide. Muy bien. Ahora, entonces ustedes me van a ayudar a construir estos dos asientos. ¿Ok? Muy bien. Un segundito. Muy bien. Dice, compra de mercaderías a crédito por 500,000 más el IVA. Mercaderías que son inventarios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el asiento? ¿Cuál sería la cuenta que va al debe? Voy a registrar un pasivo que aumenta ¿a dónde? Al pasivo, al haber. Entonces, ¿cuál es la primera partida? Compra de mercaderías a crédito por 500,000. Fue lo primero que vimos.
Y así se los puedo plantear en una evaluación, por eso es importante que lo practiquemos, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con lo que es la evaluación final y recuerden que la evaluación final es presencial, ¿ok? Compra de mercaderías a crédito, o sea, inventarios. Les voy a ayudar con el primero, inventarios. ¿Ok? IVA recuperable, ¿verdad? O sea, el IVA que voy a pagar. IVA recuperable, ¿cuánto es? Digamos que el 13%. ¿Ok? El 13% de 500,000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el 13% de 500,000, por favor? Alguien que gaste un poquillo de tinta ahí, de calculadora, digo. 65.000, profe. Ok. Entonces, la cuenta por pagar, ¿de cuánto sería? El pasivo corriente. Ok, vean, así de fáciles van a ser en el examen, pero entonces necesito que ustedes se muevan. Obtengo un préstamo a 4 años por 10 millones, perdón. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el asiento? ¿Cuál es el activo que se me genera ahí? Cuando me depositan la plata, ¿cuál es el activo que aumenta? Bancos. Bancos, muy bien. ¿Y cuál es el pasivo que aumenta? O sea, yo quedo debiendo esa plata, entonces es un pasivo. ¿Cómo se llama ese pasivo? Cuando es un préstamo bancario. Y préstamos por pagar. ¿Ok? Profe, o cuentas por pagar también se podría. No, porque cuentas por pagar se usa más para corto plazo, pero sí podría ser documento por pagar. Ven, es una forma de diferenciar. Cuando uno Ok, dice está cuentas bien. por pagar, lo asocia a corto plazo. Cuando dice documento por pagar, si no dice lo contrario, documento por pagar, lo asocia a largo plazo, pero pueden haber documentos por pagar de corto plazo. Puede haber un préstamo a 8 meses, a 7 meses, a 9, a 12. ¿Ven? Pero cuentas por pagar es más asociado a corto plazo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, acá vamos a dejar el documento, aunque se lo voy a pasar completito, pero vamos a dejar el documento por ahí, ¿verdad? Ok.